Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a aprender algo bien importante. Y lo que les decía hace un momento que les iba yo a explicar, esta prédica viene muy bien por los temas que hemos visto y vamos a profundizar mucho acerca de la iglesia, acerca del verdadero cristianismo y acerca de la verdadera iglesia. Vamos a profundizar en estas semanas, no sé cuánto me vaya a llevar, 2, 3 semanas, no lo sé. Pero sí hay muchas cosas que he aprendido, que Dios me ha enseñado, ¿verdad? Que nunca las había visto de esa manera. El verdadero cristiano y la verdadera iglesia hemos visto, yo creo que muchísimas prédicas, muchas, ¿sí? Hemos visto lo que significa el Evangelio, pero el Evangelio es tan extenso que solamente el día que estemos allá con el Señor lo vamos a entender a plenitud. Entonces que mientras el Evangelio esté aquí, nosotros vamos a seguir aprendiendo de él y vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios, que es infinita y que no vamos a poder, pues por muchos años que el Señor nos dé, vamos a poder entender al 100%. Y esto es lo interesante y lo más hermoso de la iglesia, que la palabra de Dios nunca se termina, que siempre tenemos que aprender algo diferente. Y yo quiero enfocar a esto, ¿por qué? Porque es nuestro tiempo. La iglesia, ahorita les voy a explicar lo que la iglesia significa, ¿sí? Y lo que significa el verdadero cristiano. Voy a tratar de explicar algo que en parte sabemos, pero como el Evangelio, como les dije, es tan extenso, la palabra de Dios es tan extensa, siempre aprendemos y vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas. Y en estos días yo creo que el Señor ha sido pues muy bueno, ha sido pues lo mejor, ¿verdad?, que me ha podido enseñar muchas cosas que yo no había tomado mucho en cuenta o que realmente no la vemos de esa manera. Y quiero que a ustedes les suceda el día de hoy también de la misma manera. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios, por este día, Señor, y por esta palabra, Padre. Te pido, bendito Dios, que esta palabra, Señor, pueda transmitir todo lo que tú deseas que nosotros seamos, que podamos aprender, Señor. Yo te pido, bendito Dios, de verdad, Señor, te lo pido, Dios, que abras nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, more en el día con nosotros, Señor, para poder entender, que Él nos enseñe, que Él nos guíe, Señor, que tu palabra, Señor, nos llene, Señor, en este día, Señor, y que podamos ir aprendiendo, ir creciendo, Señor, como es el propósito que tienes para cada uno de nosotros, el crecimiento, Padre. Por eso yo te doy muchas gracias, bendito Dios. Yo te pido en este día, Señor, que todos los que estemos aquí, Señor, que no veamos las cosas de una manera natural, Señor, sino de una manera espiritual, Señor, para que nuestro entendimiento pueda abrirse y podamos entender, bendito Dios, todas las maravillas y todo lo que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias y pongo esta palabra, Señor, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y voy a empezar con algo que es importante. Antes que todo fuera creado, que nada de esto existía, y Dios resplandecía en su propia gloria, ¿sí? Dios hace la creación está en Dios. Y todo lo que ocurría en Dios estaba dirigido por una mente divina, que es Dios. El hombre elige su propia gloria a partir de que el hombre peca, ¿sí? El hombre elige su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Y el hombre es destituido de esa gloria. Ahora el hombre ya no está en Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios estaba con el hombre, ¿sí? Y Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en Dios, no estaban ellos en Dios. Es muy diferente. Lo que quiero explicar y que puedan entender es esto. En el antiguo pacto Dios estaba con su pueblo, pero no estaba en su pueblo. No estaba en el hombre, para que puedan entenderlo de una manera más clara. Dios estaba con su pueblo, pero Dios no estaba en el hombre. Recuerden que en aquel tiempo, y lo vamos a decir, creo que ustedes lo saben, en aquel tiempo el Espíritu de Dios no moraba en los hombres, ¿no? Él no moraba en ellos. Él estaba con su pueblo, estaba con Israel, pero obviamente no estaba en su pueblo. La solución que Dios propone, ¿sí? Un hombre destituido de la gloria de Dios, fíjense lo que Dios propuso y lo que Dios, ¿sí? Sino para nosotros, o sea, para la iglesia, a partir de que Jesucristo vino, es incluirnos en Él. Vamos a tomarlo bien claro.
Entonces, la manera en que Dios obra en el antiguo pacto es completamente distinta a la forma en que actúa en el nuevo pacto. También lo sabemos. Nosotros debemos ser ministros competentes del nuevo pacto, y esto es tremendo y es grande. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y resucitó, todo cambió. Si hoy estuviera David y Goliat, David tendría que poner la otra mejilla. Todo ha cambiado. Completamente ha cambiado. Moisés dijo ojo por ojo y diente por diente. Y Jesús dice, amen a sus enemigos, bendigan a quien los maldicen, oren por los que les roban, para que sean verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Para que sean verdaderos hijos de Dios vuestro Padre. Todo ha cambiado. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a David, Elías, Eliseo, etcétera, etcétera, todos esos profetas, y hablan del Dios de Elías, el Dios de Eliseo, nosotros no somos David, no somos Eliseo, no somos Elías, nosotros somos Cristo. Que les quede bien claro, nosotros somos Cristo. En Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni circuncisión, ni varón, ni mujer. ¿Sí? Nosotros ya no somos como en ese tiempo. En Cristo, Él es todo. En todo estamos, en Él, en todo estamos completos. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Este es un punto fundamental, porque se predica un evangelio que trae enseñanzas del antiguo pacto, ¿sí?, al nuevo pacto. Ese es un gran error. Como si Cristo nunca hubiera muerto y resucitado, porque ya no hay iluminados, ya no hay ungidos. El ungido en el nuevo pacto, ¿quién es? ¿Quién es el ungido en el nuevo pacto? Jesús. Claro, es Cristo. Cristo es el ungido en el nuevo pacto. Ahora, hay otra cosa. O sea, que el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido. ¿Sí? Tenemos la unción del Espíritu Santo. Tenemos la unción de Cristo. ¿Sí? La unción del Santo, que es Cristo. En nosotros la esperanza de gloria. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Aquí bien claro lo vamos a ver. ¿Sí? O sea que dijimos que el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido. El ungido en el nuevo pacto es Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la unción del ungido, la unción del santo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué dice Colosenses 1:27? ¿Alguien me lo puede leer? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Sí? Pero, ¿qué dice al principio como que despacito? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Las riquezas de la gloria. Ahora, vamos a entender esto y vamos a profundizar más adelante todavía esta parte. Si profundizamos bien esta palabra, en este misterio oculto desde siempre, desde la eternidad, ¿sí?, dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es la esperanza de recuperar la gloria perdida. La gloria que perdieron, la gloria que perdió Adán. ¿Sí? Cristo, esa es la esperanza de recuperar esa gloria. Cristo es la única esperanza. Vamos más adelante. Ahora, quiero que me acompañen también y que me lean Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, aquí vamos a entender esta palabra. Todo se lo entregó a Cristo. Dios le entregó todo a Cristo. Todas las cosas, dice ahí. Ahora, vamos a entender para que Él fuera revelado y para que fuera para que se las diera a quién. A todos nosotros. A todos nosotros. Fíjense nada más, para que vayamos entendiendo bien claro. Juan 10, 22 al 29. Juan 10, del 22 al 29. Dice, los judíos rechazan a Jesús. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación de invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Fíjense lo que dice. ¿Pueden entender este pasaje? Donde dice que Él entregó todo y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, Él nos dio todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos completos en Él. En Él nos fueron dadas todas las cosas, junto con Él. Y este es un punto fundamental, y lo mejor no está por venir. Créame, a pesar de que sabemos, a pesar de que nosotros sabemos que la esperanza de todo cristiano es la segunda venida de Cristo. ¿Sí o no? Pero no es lo mejor. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino. Y está en nosotros. Quiero que entiendan eso. Que lo mejor ya vino y está en nosotros y estamos completos. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. El Evangelio no se comunica en necesidad, se comunica en plenitud. Porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas, dice esta palabra. En Cristo nos fueron dadas todas las cosas. ¿Sí? Entonces este es el punto. Si yo creo que alguien tiene que venir a mí, ¿sí?, o venir al culto para recibir lo que Dios tiene para tu vida, para que recibas todas las bendiciones, fíjense, quiero que entiendan bien esta parte. O sea, nosotros no venimos aquí, o ustedes no vienen aquí por mí, ni deberían de venir por las bendiciones que Dios tenga para tu vida, o las cosas que Dios tenga para tu vida. Porque acabamos de ver, ¿sí?, que en Cristo, cuando tenemos a Cristo, las cosas ya nos fueron dadas. Sí, ya son nuestras. Ok, ahora, para que entiendan esto, cuando en el nuevo pacto todas las bendiciones fueron dadas en Cristo, o sea, en este pacto todas las bendiciones fueron dadas en Cristo. Ahora, si Cristo vive en ti, si Cristo vive en nosotros, las bendiciones son espirituales y actúan en regiones celestiales. Así lo dice la palabra. Entonces, todas las promesas en Cristo son un sí y un amén. ¿Qué quiere decir? Que en el antiguo pacto Dios decía, haces esto y te doy esto. Haces esto y aquello y te doy el otro. Eso era en el antiguo pacto. En Cristo, Dios agarra todas las cosas, todas las riquezas, porque está hablando todas las riquezas. ¿Cuánto creen que sea Dios de rico que tenga de riqueza el Señor? ¿Cuán grandes creen ustedes que sean las riquezas de Dios? Son innumerables, bueno, Él es el dueño de todo, pues. Él es el dueño de todo. ¿Sí? Entonces en el antiguo pacto era así, pero en Cristo Dios agarra todo y nos los da en su Hijo, nos da a su Hijo con todas estas cosas. ¿Sí?
Esto es importante, hermanos. De verdad se los digo. Aprender esto es bien importante. Dios decía, como les decía en el Antiguo Testamento, eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no nos dio solo vida. Dios no nos dio o nos otorga solo el perdón. No nos dio el gozo o la salvación solamente. Nos dio a su Hijo donde está todo. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿qué quiere decir eso también? Eso quiere decir que yo no tengo que esperar ninguna bendición o que no somos gente esperando las bendiciones, sino que vivimos en ellas. Eso es lo que tenemos que entender. Vivimos en ellas porque tenemos a Cristo y Cristo es todo, lo es todo, ¿sí? Ahora, vivimos en ellas y en el curso de las promesas de Dios, que Dios administra conforme a su propósito para modelarnos a la imagen de su Hijo. Somos personas completas en Él. Lo que quiero darles a entender es que que nosotros, ya teniendo a Cristo, vivimos en esas bendiciones. Tenemos esa bendición de tener al Hijo, al ungido de Dios, dentro de nosotros. Eso es lo que quiero que entiendan. Que nos quede bien claro que vivimos en esas bendiciones. Y vamos a ir caminando en las promesas de acuerdo al propósito de Dios que tengan cada uno de nosotros. Porque las promesas tal vez no sean todas las mismas para cada quien, ni el propósito es diferente para cada uno, pero Dios nos va a hacer andar, pero si nosotros obviamente somos unos verdaderos cristianos. Y esto es lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar. Quiero llegar a que nosotros podamos entender esto para que realmente nuestro corazón vaya siendo transformado. Ahora vamos a ver un versículo muy importante en el cual nosotros vamos a entender mucho mejor esta parte. Efesios 7 del 1 al 14. Efesios 1 del 1 al 14. Es 1, del 1 al 14, perdón. Es que es tan grande que hasta el número creció. Queridos hermanos y hermanas de Efeso, a ustedes que pertenecen al pueblo especial de Dios, que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos a la grandeza de Dios. ¿Hasta dónde leíste? 14. Ok. Préstame tantito su Biblia, por favor. Como que yo vi muchas cosas ahí, como que muy largo. Es que es otra vez más explicado. Me hace raro. Ok, vamos a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual. Fíjense lo que les estaba yo hablando. Poco a poquito vamos a ir viendo. Con toda bendición espiritual. Yo les dije, las bendiciones son espirituales. En los lugares celestiales en Cristo, lo que les había comentado hace un momento. Según nos escogió en Él, fíjense, en Él, ¿en quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Ok? Habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Conforme a su voluntad, dice aquí. Para alabanza. ¿No estás bien? Ok. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos ha colmado en el amado, en Cristo, en Dios. Aquí dice, para alabanza de su gloria. Todo lo que ha hecho Jesús, lo que ha hecho Dios, es para su gloria, no para la nuestra, es para su gloria. Si a nosotros nos redimió, fue para su gloria, no para la nuestra. Y dice, para alabanza de su gloria y de la que nos ha colmado en el amado, o sea, en Dios, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí quiero que veamos esta parte de las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Ahora, esto de las riquezas de su gracia habla de algo bien importante. Un ejemplo que les puedo poner, digamos, menciónenme una persona rica en el mundo. Carlos Slim, ¿sí? Si te da, por decir que te diera una ayuda, ¿no? Que te diera, no sé, 1,000 pesos, no va de acuerdo a su riqueza. Pero si fuera de acuerdo a su riqueza, ¿cuánto te daría? ¿Sí? Ahora, nosotros aquí lo que él está diciendo según las riquezas de su gracia. O sea, nos está dando según la riqueza. No nos está dando poquito. No nos está dando cualquier cosa. Nos está dando según las riquezas de su gloria. O sea, que sobreabundan. ¿Sí? Que son abundantes. Ok, vamos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según en el beneplácito en el cual había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando dice el misterio de su voluntad es cuando Cristo tenemos al Espíritu Santo de Dios de nosotros y es la única manera en la que nosotros podemos entender, ¿sí?, las verdades y todas esas cosas que Dios nos ha dado. No hay otra manera. Y ahorita más adelante vamos a ver y les voy a explicar esa parte. Dice, se había propuesto en sí mismo, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí de la dispensación ya les había explicado que las dispensaciones son periodos de tiempo en el que Dios trabajó de diferentes maneras desde el Antiguo Testamento. Hay 7 periodos. El periodo que se le llama el periódico adámico trabajó de una manera. En el periodo, por decir, de Moisés trabajó de otra manera. Entonces, esas son las dispensaciones, esas dispensaciones de tiempo. Y en estos tiempos, en la era de la gracia, esto quiere decir que estamos en la época de la gracia, ¿sí? Por eso dice en el cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando dice, con miras a rescatar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto que están en los cielos como las que están en la tierra. En unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que ya antes esperamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados también
en el Espíritu Santo de la promesa. Es aquí el sello del Espíritu cuando el Espíritu nos es dado. Eso también ya lo hemos visto anteriormente. El cual son las arras. ¿Qué quiere decir son las arras? Es la garantía de nuestra salvación. Esas son las arras de nuestra herencia. Fíjense, son las arras de nuestra herencia. ¿Sí? Con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí estamos viendo que todo es para alabanza de su gloria, del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro Padre, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso en dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando a los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria en su herencia en los santos, en la iglesia. Aquí quiere decir en la herencia que tenemos, en todas las cosas que Él nos ha dado, porque aquí Él dice que Él nos las ha dado. Para que sepáis, y la única manera de saber lo que vamos viendo es habiendo recibido el Espíritu de Dios, habiendo recibido la promesa del Espíritu. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Fíjense lo que esto significa. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que les decía, cuando tenemos a Cristo, Él llena todo en todo. Nos dio todas las cosas y esto lo prueba. Esto prueba todo lo que Él nos ha dado. Pero también nos dice que para entender tenemos que tener al Espíritu de Dios. Y para tener al Espíritu de Dios, ¿qué es lo primero? Creer. Arrepentimiento. Y eso ya lo hemos visto, es parte del Evangelio. Arrepentimiento y creer con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces dice, somos creados en Dios, en Él, por Él y para Él. Fíjense lo que esto significa. Somos creados en Dios, en Él, por Él y para Él, porque somos creación de Él. Esto es importante saber y tener claro que no podemos invertir cualquiera de estas cosas, porque Dios no es para nosotros, somos para Él. Dios no puede convertirse en un sirviente para nosotros. No está para hacer lo que yo quiero, porque yo fui creado para Él, y esto es muy importante saberlo, y de eso depende en gran parte nuestras oraciones, tener claro nuestro papel, lo que Dios es y lo que somos nosotros. Sabemos que Él nos ama porque jamás... Dice, nosotros sabemos que Él nos ama porque somos de Él y somos primeramente su creación y luego sus hijos. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. Pero dentro de eso es nuestra autoridad y tenemos que sujetarnos en amor a Él. ¿Sí? Creo que es un claro ejemplo de la paternidad entre nosotros, entre los padres e hijos. ¿Sí? Nosotros somos una autoridad para nuestros hijos. ¿Sí? Y ellos se sujetan en amor a uno cuando uno es un buen padre, obviamente. ¿Sí? Pero cuando es cristiano se tiene que sujetar aunque no sea un buen padre.
porque así lo dice la palabra. Pero en este caso, más bien en estos tiempos, se ha perdido no solo en el mundo, sino hasta en la misma iglesia se ha perdido la autoridad y se ha perdido muchas cosas, ¿sí? No solamente en la Biblia diaria del mundo, sino aún en la iglesia. Entonces la paternidad es algo similar al Señor. El Señor es nuestro Padre y es nuestra autoridad. Y nosotros somos sus hijos, pero no podemos pasar por encima. Ni podemos servirnos de Él, más que sí, Él es nuestro Padre y nos ayuda como nosotros ayudamos a nuestros hijos. Ese es un ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver algo muy importante sobre la iglesia, ¿sí? Muy importante. Hoy en día le decimos congregación o iglesia a una iglesia, ¿sí? Pero no sabemos cuántas personas en esa congregación están en Cristo. Y Dios le dice iglesia solo a lo que está en su Hijo. Eso también nos tiene que quedar muy, muy claro. Dios le dice iglesia solamente a los que están en Cristo o a los que tienen a Cristo en su corazón. A eso le llama Dios iglesia. Porque la iglesia es Cristo, la iglesia es Cristo. Y nosotros estamos en Él y no hay una realidad más grande, más bella que su Hijo para Dios. La realidad para Dios es su Hijo, lo más bello, lo más grande es su Hijo, ¿sí? Entonces necesitamos ver lo que Dios ve. ¿Y a quién ve Dios? A su Hijo. Dios ve a su Hijo. Entonces nosotros necesitamos ver lo que Dios ve, que es a su Hijo. Para eso Dios nos hizo nacer del Espíritu. Eso es bien importante también que lo podamos tener bien claro. Para eso Dios nos hizo nacer del Espíritu. Y nos hizo parte de su naturaleza divina. Para que podamos ver y para que podamos entender y para que podamos oír. Ahora, si nosotros nos relacionamos con un mover natural de la iglesia, ¿sí? Es porque queremos, se los digo. Ahora, porque nosotros hay un poder, nos fue concedido su Espíritu que porta un poder para poder ver, oír y entender. Lo que Dios ve no hay excusa, ¿sí? En lo que Dios ve no hay excusa para nosotros. No importa las justificaciones. Esto lo vamos a entender bien ahorita. No importan las justificaciones que nosotros podamos dar en el ámbito natural. Natural se refiere a las cosas que se ven según nuestras perspectivas nuestras, según nuestras apreciaciones, según nosotros creamos. Esto no es excusa para Dios porque nos concedió su Espíritu, nos puso su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para entender, para ver, para amar como Él ama. O sea que no hay excusa. Aquí lo que les quiero decir, que ahora vamos a analizar, bueno, ahorita les voy a explicar esto, ahora vamos a analizar las dos perspectivas, ¿sí? Pero solamente una es real o es una realidad, ¿sí? El hombre natural no puede ver la realidad de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo? El otro día yo les expliqué acerca de las vasijas, acerca de las vasijas y acerca del producto que tienen las vasijas, ¿sí? Entonces el hombre natural no puede ver la realidad de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que el hombre natural es alguien que no tiene al Espíritu de Dios dentro, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos nosotros o qué es lo que estamos viendo nosotros? Son vasijas, recipientes en una realidad, ¿sí? Son recipientes en una realidad muy grande que mayormente no puede ser vista cuando nosotros estamos viendo el recipiente solamente. Vasijas de barro imperfectas. Quiere decir que cuando nosotros estamos viendo, si nosotros vemos solamente las vasijas, no vemos, si somos hombres naturales, si no tenemos a Cristo, si no somos hijos de Dios, solamente vamos a ver las vasijas. Si uno puede entender lo que las Escrituras dicen de ella, ¿sí?
uno se da cuenta que lo que está como depósito en ellas, fíjense del depósito en ellas, quiero que entiendan esto, que el depósito en ellas es una realidad inefable. No hay palabras en el vocabulario humano que puedan describir semejante belleza. Estamos hablando de la iglesia. Siempre yo les he dicho algo bien importante, que la iglesia es lo más glorioso que puede haber en el mundo, porque fue comprada a gran precio con la sangre del Cordero de Cristo Jesús. ¿Sí? La iglesia ahora la iglesia fue la revelación de la iglesia, la que hace que el universo parezca insignificante. No hay una iglesia natural, hay una sola iglesia, y es una iglesia engendrada y nacida del Espíritu. Hay una sola realidad y tenemos que poder verla y relacionarnos con esa iglesia. La grandeza de lo que Dios logró por medio de la cruz. Dios le dice iglesia. Ese es el producto, eso es lo que Dios sacó, fue lo que Dios creó con su sacrificio, la iglesia. Fue el producto de ese sacrificio, la iglesia. Por eso es gloriosa. Por eso la iglesia somos nosotros. Pero si realmente tenemos al Espíritu y si vemos con los ojos espirituales. De otra manera, somos hombres naturales. Somos hombres muertos espiritualmente. Entonces lo que yo les puedo decir es que Dios logró por medio de la cruz, más que nada lo que a Dios logró por medio de la cruz, Dios le dice o le llama iglesia. Pero si lo que estamos viendo es un desastre, pero el desastre que estamos nosotros viendo en todo el mundo es lo que el hombre le quiso añadir a la iglesia. Eso es el desastre, lo que el hombre le ha añadido a la iglesia. Lo que estábamos viendo, por eso es importante esta prédica, por eso es importante que veamos lo que estábamos viendo hace 8 días y las 2 prédicas pasadas. Esa es una parte de lo que la iglesia ha añadido, del hombre ha añadido a la iglesia. ¿Sí? Mujeres pastoreando, siendo cabezas de iglesia. Y muchas otras cosas más que se le han añadido. La iglesia es una nueva creación, quiero que entiendan esto. La iglesia es Cristo. La realidad de Dios no es lo que estamos viendo, solo vemos una pequeña parte. Pero la iglesia está completa, está terminada y es perfecta para Dios, lista para mostrárselo a Él. Lista para mostrarlo a Él, a Dios. La iglesia está lista para mostrarlo a Él. Una iglesia que se relaciona con vasijas y no con el tesoro que está dentro, no lo muestra y no muestra a Cristo. Así de sencillo. Cuando perdemos la visión espiritual, la iglesia se cae del cielo. Esto es algo que dijo un hombre llamado Austin Spark. ¿Sí? Cuando perdemos la visión espiritual de Dios, la iglesia se cae del cielo. ¿Sí? Y esto es una realidad, porque la realidad es que solo se sirve a una iglesia celestial, no es nuestro obrar, es su obrar de Dios. La iglesia es un obrar de Dios. Dios no vino a mejorar nuestras vidas, vino a hacer una nueva creación, y esa nueva creación esa nueva creación no se llama Eduardo, no se llama de muchos nombres. Se llama Cristo. Esa nueva creación se llama Cristo, y todo lo que está en Cristo, ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni hombres, ni mujer, como les dije hace un momento. En Cristo es todo en todos. ¿Qué somos hoy? Cristo. Y mientras de su cuerpo, que ahora sí que nosotros somos su cuerpo, estemos en Él, pasamos de los muchos a uno y somos la expresión de su vida en la tierra.
para darle a conocer, para que el mundo sea salvo por él. Para eso nos dio su naturaleza y nos hizo parte de sí mismo, ¿sí? Para que nosotros lo prediquemos, para que nosotros lo hagamos conocer a él, conociéndolo primero nosotros. No podemos dar a conocer a alguien que tú no conoces. Eso que debe de quedar claro. No puedes dar a conocer a alguien que tú no conoces. Porque un pájaro, fíjense muy bien, un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar, porque eso está en su naturaleza. ¿Qué quiere decir? Eso que cuando nace es pequeño, no puede volar. Eso es normal, ¿sí? Pero a medida que va madurando, Dios le proveyó en su naturaleza un poder para poder llevar a cabo todo aquello para lo cual fue creado, para volar. Ahora, todo aquel que nace en Cristo porta un poder para que Cristo sea formado ¿en quién? En nosotros, ¿sí? Un poder para madurar y hacer que sea yo menos de mí, ¿sí? Sino que yo sea más de Él. Ese poder que opera en nosotros es para poder llevar a cabo por completo el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y no depende de nosotros, depende de su fidelidad, ¿sí? Nosotros portamos el todo de Cristo y estamos completos en Él. Esta palabra es importante que la tengamos presente. Si no tenemos eso, si no tenemos a Cristo, si no valoramos lo que es la iglesia, esa es la razón por la cual yo no me quiero equivocar. Es la razón por la cual yo me apego a la Escritura. Y es por lo cual yo les puedo explicar esto que está bien especificado. Creo que está bien entendible. Creo que conocemos todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos dio todo y estamos completos en Él. Lo que decía hace rato doña Cristi, eso tiene que ser paz en nosotros. Hace rato yo escuché algo que decía Carmen y sí, que decía que mi hermana estaba desesperada, ¿verdad?, por su nieto y que estaba... Pero eso es lo que no debe de haber en nosotros. Sí debe haber preocupación, yo lo entiendo, pero debe haber paz por sobre de todas las cosas. Debe de haber paz por sobre todas las cosas porque sabemos en quién confiamos. Si realmente tenemos a Cristo, debe haber paz en nosotros. Y debemos saber que somos iglesia y que somos los más preciados, lo más amado. Porque Cristo está en nosotros. Y se tiene que reflejar ese Cristo dentro de nosotros. Yo sé que nosotros podemos enojarnos, pero ese enojo no debe de durar, ni tampoco debe de ser para que nosotros podamos desearle lo peor a alguien. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Y algo que tiene que ver siempre en un cristiano, tiene que haber que se vean esos frutos. No hay mejor cosa que lo que yo he aprendido en estos días, es que no hay mejor cosa que la iglesia, la nueva creación. La iglesia es la nueva creación de Dios y es el producto del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el producto? Porque de ahí ya somos sus hijos. Cuando nosotros creemos en todo. Y estamos hablando de una iglesia, de una verdadera iglesia. Y a eso Dios le llama iglesia. No le llama a una congregación que se juntan miles y miles. ¿Sí? ¿Y de esos cuántos? ¿Cuántos son iglesias? Nosotros aquí somos muy poquitos, pero yo quiero que estos poquitos que nosotros estamos aquí podamos entender eso y podamos llevar siempre en nuestra mente, tener ese conocimiento de lo que significa y de lo el sacrificio que significa Cristo y de todas esas bendiciones que no merecíamos y que nadie merecía y que Dios nos dio todo junto con Cristo. Nos dio a su Hijo, que es lo más sagrado o lo más amado por parte de Dios, su Hijo. Y no lo dio. Vimos que Cristo en nosotros es esperanza. Y entonces esa es la forma. Cristo es la única esperanza de nosotros de poder conocer la gloria de Dios. De volver a tener esa gloria que tuvo Adán antes de pecar. ¿Sí?
Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Por eso ahora me he enfocado. Y yo creo que así como yo aprendí muchas cosas nuevas, yo pienso que ustedes deberían haber aprendido hoy lo mismo que yo aprendí. Y de la misma manera, y que a lo mejor no habíamos razonado. Pero esa es la realidad. Cristo nos dio, ya tenemos todo, andamos en las bendiciones y en eso tenemos que pensar. Tenemos todas las bendiciones. Lo único que vamos a hacer es caminar sobre las promesas según, como vimos, según la voluntad y según el propósito de Dios que tengan cada uno. Pero estamos en las bendiciones. Tenemos todas las bendiciones cuando Cristo lo tenemos aquí adentro. Y eso es algo que creo que debe de haber quedado claro el día de hoy. A mí me quedó muy claro que es lo único que nosotros, lo más hermoso, lo más bello que tenemos es eso, Cristo en nosotros. Y de verdad voy a enfocar todo estas semanas en explicar, porque de esto hay mucho más todavía para aprender, hay mucho más para razonar, hay mucho más para aprender, mucho. Y me voy a enfocar en estas semanas para que nosotros podamos entender bien claro estos mensajes, esta palabra que el Señor tiene para nosotros y todas estas bendiciones que ya tenemos nosotros, para poder estar en claro en dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos. Otra cosa muy importante, aprender esto y aprender todo esto nos va a enseñar a no estar donde no debemos estar. Debemos estar donde debemos estar con la iglesia. Lo que les dije, aquí hay algo natural, ¿sí? Y hay muchas personas allá afuera naturales y no podemos andar con las personas naturales. Compartir con las personas naturales. No estoy diciendo que no les hablemos, que no. Me refiero a la comunión, a las cosas. Nosotros tenemos que estar, ¿sí? En cuestión de iglesia, en cuestión espiritual, no en cuestión natural. Y tenemos que estar donde tenemos que estar. Tenemos que estar unidos como iglesia en una cuestión espiritual, en una cuestión, ¿qué dice el apóstol Pablo? En un mismo pensar, en un mismo sentir, ser una misma cosa, porque Cristo es lo mismo en cada uno de nosotros. Tiene que quedarnos claro todo eso. Tenemos que entender eso, que tenemos que estar donde tenemos que estar, y esto nos tiene que enseñar dónde debemos estar. El mundo nos ofrece muchas cosas, ¿sí? Pero lo que más nos deja son las cosas que Cristo nos ha dado. Lo que más tenemos, las bendiciones que tenemos es lo que Cristo nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado, que nos dio a Cristo con todas las cosas. Eso es lo que tenemos que tener claro, hermanos, como iglesia. Sí les dijo, hay muchas cosas en el mundo llamativas, pero ese es el peligro. El demonio espiritualmente no puede obrar en nosotros, pero en la carne sí. La carne sí. Y nosotros estamos de acuerdo que tenemos esas... Hoy entendimos que tenemos esas bendiciones ya. No vamos a esperar más bendiciones, las tenemos, estamos en ellas, porque tenemos a Cristo. Pero no deja de haber una lucha, porque aún no tenemos cuerpos glorificados, aún tenemos este cuerpo en el cual tenemos que luchar contra la carne. El demonio espiritualmente no se puede meter en nuestro espíritu, pero en la carne sí. Y aquí es donde nosotros tenemos que lidiar con esa batalla, librar esas batallas contra la carne. Pero la única manera es agarrarnos totalmente de la palabra de Dios, en oración, en comunión con Él y en congregación. Porque esto que nosotros estamos viendo el día de hoy, o escuchando el día de hoy, y escuchando cada domingo, es un crecimiento para nosotros, y son armas para poder dominar a la carne. Son armas. Son cosas que nos ayudan a dominar todas esas cosas. Pero sobre todo, como les dije, nos debe dar entendimiento para entender, para conocer, para saber lo que Cristo quiere de nosotros. Nosotros conocemos a Cristo, sabemos que Cristo es amor. Y eso debe prevalecer en nosotros. En nosotros no debe de caber rencor. En nosotros no debe de caber revancha.
En nosotros no debe de caber nada de esas cosas. Y eso ya lo sabemos. ¿Sí? Ya lo sabemos. Ahorita lo que yo quería era principalmente es ver, ¿sí?, el producto y todo lo que nos ha sido otorgado para que podamos valorar y lo podamos cuidar. Y les digo, y de esto hay mucho más para aprender, mucho. Y por eso me quiero enfocar en este tiempo, en estos tiempos, porque obviamente sabemos que Cristo viene en cualquier momento. Y esa es mi preocupación. Perdería yo tal vez mi tiempo a lo mejor volviendo desde el Antiguo Testamento hasta poder repasar todo y llegar a esto, pero creo que no tenemos mucho tiempo. Y lo que a nosotros nos compete, lo que nosotros tenemos y lo que es para nosotros nos es dado, y en el nuevo pacto tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber para la iglesia. Es importante conocer todo lo anterior, porque de alguna manera está conectado. Pero ahorita lo más importante es esto. Y por eso me quiero enfocar a ello. Para que nosotros podamos entender, podamos aprender juntos, y podamos crecer como iglesia. No importa el número. Yo lo que quiero es un crecimiento espiritual, no quiero a lo mejor lo que más quisiera a lo mejor tener, que la iglesia creciera a un número enorme de gente. Pero realmente no es el número de gente, sino es el número de cristianos verdaderos en una iglesia verdadera. Eso es más que nada. Y yo estoy contento. Estoy contento porque estoy a gusto, porque Dios me ha mostrado muchas cosas. Y estas cosas yo por eso se las quiero transmitir para que ustedes puedan entenderlo y que para que esto nos sirva para un crecimiento, y un crecimiento, como les dije, sano, en una palabra verdadera, que es Dios. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendito Dios que has traído, Señor, el día de hoy a la iglesia, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, como ya te lo dije antes, Señor, que esta palabra siempre la llevemos en nuestros corazones. Que podamos, Señor, buscar y aprender más de ti, Señor. Que podamos entender todas las riquezas que tú nos has dado, Señor. Y la única manera, Señor, es por medio de tu Espíritu, Señor. Por medio de Cristo que vive en nosotros, Señor. Que Él nos enseñará todas las cosas, Señor, que necesitamos saber. Y yo te pido, bendito Dios, que nos revele, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí, que nos revele, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Pero principalmente yo te pido, bendito Dios, que esa paz que sobreabunde en nuestros corazones nos lleve a tener tranquilidad a pesar de todo lo que nosotros podamos pasar. Yo te doy muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque nos has dado lo más valioso y lo más hermoso y lo más sagrado para ti, Señor, que es tu Hijo. Y te doy muchas gracias, bendito Padre. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios.